Gracias, señor Martínez. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Aragonés. Gracias, señora presidenta. Bueno, como ustedes saben, en los últimos años prácticamente casi se ha duplicado el recibo de la luz, no solo a las 7.100 familias que dicen que casi no tienen, que la verdad es que nosotros estamos también sensibilizados, sino para el resto de las 400.000 familias que existen en Aragón, y luego también para el resto de empresas que tienen sus familias y tienen también sus pequeños y medianos negocios, especialmente el 96% de las empresas en Aragón que no son gran empresa. Con lo cual, yo creo que prácticamente todos los grupos, naturalmente el Partido Aragonés, está sensibilizado de forma importante en cuál es la problemática que existe en cuanto al aumento considerable del recibo de la luz. Una preocupación que en los últimos años, pues bueno, han tenido reproches entre la izquierda, entre la derecha, no solo ahora actualmente, con el gobierno actual, sino hay que recordar las malas políticas en las energías renovables, con ese déficit de cerca de 36.000 millones de euros de la época de Zapatero, es decir, entre unos y otros, la casa sin barrer, y es desde el consenso y desde prácticamente el gobierno nacional y también desde el propio Parlamento Autonómico de Aragón que se deben tomar medidas importantes desde el propio gobierno de Aragón, en donde realmente tenemos que, desde el centro, desde la sensatez, desde políticas moderadas, buscar, en definitiva, soluciones a este problema. Y naturalmente existen problemas que se pueden solucionar dadas las especiales características que existe en el recibo de la luz. Hablábamos del mix energético, pero también se hablaban de las especiales características que tiene el recibo de la luz. Que sepan que prácticamente 1/3 del recibo es el consumo en base a los kilovatios. Más del 50% son impuestos. Y bueno, ya no solo ese tercio de la factura que depende del consumo, sino estamos hablando de que existen también los costes fijos y peajes, existe también el IVA y existe también el impuesto eléctrico, que en definitiva grava de forma importante el recibo de la luz. ¿Cómo se puede incidir? Pues naturalmente mediante la modificación, en primer lugar, de los costes fijos y de los peajes. Hace poco, además, ahora mismo existen conversaciones desde la propia Comisión Europea, donde no va a ser Europa, sino que otorga al mecanismo regulador, al órgano regulador, en este caso en España, a la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, va a otorgar ese poder de poder regular tanto lo que son los precios como la metodología de esos costes fijos. Luego, por otro lado, como bien se pone en la proposición no de ley del grupo proponente, modificando el IVA. Actualmente, en la tarifa, en el recibo de la luz, el IVA es de un 21%. Se propone, como hicimos hace poco con los regadíos, de bajar a un 10% en la PNL. Nosotros lo vemos bien. Se estima de que si se bajara ese 10%, la factura de la luz podría tener una reducción en diversos estudios de en torno a un 15% de reducción, solo actuando en lo que es este apartado. Y luego también, pues nosotros estamos a favor de un rechazo, y queremos dejarlo claro, de un rechazo al establecimiento de un impuesto sobre otro impuesto. Es decir, al impuesto eléctrico también se le grava el IVA. Si consiguiéramos modificar todos estos factores, podríamos estar hablando de una reducción de entre un 30 y un 40% del recibo de la luz. Fíjense, sin nacionalizar y sin hacer cosas raras, que no sé si nos enteramos que ahora mismo estamos en Europa, existen cosas que podemos hacer desde el gobierno de España y existen cosas que podemos hacer desde el gobierno de Aragón. ¿Y saben qué podemos hacer desde el gobierno de Aragón? Votar a favor de las interconexiones eléctricas. ¿Y saben por qué? Porque además la señora Luquín ha empleado una palabra que pone en contradicción con la proposición que usted presenta, que dice actualizar el Plan Energético Nacional acorde a las directivas europeas. Pues mire, señora Luquín, ahora mismo la península ibérica, España, estamos solo en un nivel de un 4 o un 5% de interconexión. La Unión Europea nos dice que en 2020 tenemos que estar en un 10%. Y en 2030 tenemos que estar en un 20% de interconexión. ¿Y sabe lo que pasa? Que si abrimos una vía de interconexión eléctrica entre Francia y Aragón, entre Francia y España, a su paso por Aragón, conseguiremos no solo asegurar el suministro, sino que conseguiremos también potenciar las energías renovables y conseguiremos algo muy importante, que es el fondo de esta proposición no de ley, que es abaratar el precio de la energía. Abaratar el precio de la energía es cuando antes había dos compañías de teléfonos. Se abrió el mercado en ese sentido y ahora la gente paga muchísimo menos. Pues también pasaría con el precio de la energía. A ese 40%, si consiguiéramos esa interconexión eléctrica que nos va a obligar Europa, y hago suya las palabras que he dicho antes, conseguiríamos de alguna manera abaratar aún más
en lo que es el precio de la luz. Y nosotros también estamos a favor, como no, desde el Grupo Parlamentario Aragonés, de potenciar las energías renovables y lo que es el autoconsumo. En definitiva, nosotros vamos a pedir la votación por separado. Nos gusta el fondo, naturalmente, de lo que es su proposición de ley de cara a que las familias y las empresas tengan un recibo de la luz digno, y en ese sentido el voto por separado, y nos expresaremos